Muy buenas tardes, nos encontramos con el arquitecto Manuel Arriola. Él es profesor de la Facultad de Arquitectura y actualmente en cursos de posgrado de la maestría en filosofía. En esta oportunidad nos trae a presentar un tema del curso de filosofía de la mente con el tema abstracción y la gestalt. ¿Puede usted explicarnos este tema? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de gestalt. ¿Qué se entiende por gestalt? Gestalt, si está entendido, o se entiende o comprendido como forma. Está relacionado con la forma y a la vez está relacionado también con el concepto de cierre o de cerramiento. Ahora bien, se preguntarán cuándo nació la Gestalt o en qué momento se desarrolló. La Gestalt nace exactamente en 1912. Ese es el nacimiento de la Gestalt, pero hubo un preámbulo a finales del siglo XIX donde se dieron ciertos eventos relacionados con los estudios de los chimpancés que llevó a cabo Engelbert. Posteriormente se formó el Círculo de Berlín, que había tres psicólogos importantes, uno de ellos era Kafka, Wertheimer y Kohler. El otro, bueno, no sé. Entonces, este círculo de Berlín, estos tres, se interesaron en este tipo de laboratorios que se estaban haciendo con primates, y todo esto venía al final de la teoría de la evolución de Darwin. No quiere decir que era derivado de directamente, sino que la teoría de la evolución de Darwin rompió con todo el criterio que se había dado durante muchos siglos sobre la creación. Ese criterio que era bíblico y que estaba relacionado con la creación divina, se rompe y se impone un concepto o una explicación basada en la razón sobre la evolución de las especies y la evolución del hombre. Entonces, esto rompe con un montón de esquemas y obliga a que se desarrollen las ciencias en muchos caminos. Se da la ciencia por el lado de la antropología, por el lado de la psicología, la medicina avanza más, aunque la medicina venía luchando un siglo antes para poder defenderse de la enfermedad, que era un acoso brutal. Había muchas muertes, muchas pestes, y la medicina cobra también un carácter importante en ver cómo luchaba contra la enfermedad y acababa con ella. Entonces, una de las preguntas que siempre se hizo, bueno, cuando llegó el momento, bueno, ¿y qué pasa con la mente? ¿Qué es la mente? ¿O dónde está ubicada? ¿O de qué se trata? Entonces, van rompiendo poco a poco con las ideas metafísicas, con las ideas que no se podían comprobar científicamente. Entonces, todo se torna hacia el cuerpo, hacia la materia, de alguna manera, y van buscando dentro de la materia los elementos más pequeños de la misma hasta que llegan a descubrir la célula como tal. Posteriormente al descubrimiento de la célula comienzan a surgir entonces un montón de teorías, de ciencias que van interesadas y van enfocadas hacia el hombre, y la Gestalt no se quedó atrás. Pero al final, ¿qué estudiaron estos tres psicólogos de la forma? Bueno, estos tres psicólogos de la forma se enfocaron sobre todo en estudiar, ahora sí, valga la redundancia, la forma, ¿verdad? La forma, pero ¿la forma de qué? ¿Verdad? A mí me preguntaría, ¿la forma de qué? Bueno, pues estamos hablando que van a estudiar ellos la manera como se aprecia la forma o cómo se perciben las formas en la realidad. Entonces comienzan ellos a detectar con experimentos que hacen. Para esto ellos van a hacer experimentos que van relacionados, ¿sí?,
con, en este caso, con la arqueología, que ya en ese momento se había también inaugurado como ciencia unos años atrás, estudiando las pinturas rupestres. Había un abate muy importante que era Breuil, sí. El abate Breuil era un gran estudioso del arte rupestre. El arte rupestre les daba a los psicólogos de la forma un campo de estudio, pero también se estaba desarrollando en ese momento histórico que ellos nacían, se desarrollaban las vanguardias artísticas. Y las vanguardias artísticas generaron el otro campo de acción. O sea, teníamos un campo contemporáneo en ese momento que ellos hacían el estudio y un campo del pasado, más toda la pintura que se había desarrollado en toda la historia de la humanidad. Entonces tenían material enorme para poder hacer experimentos y aparte de los experimentos que aplicaban a personas que se prestaban como conejillos de indias para experimentos perceptivos. Y fueron detectando que habían ciertas leyes con las cuales siempre se mantenían como constantes a la hora de la percepción y que se manifestaban en mucho de la pintura del pasado, del presente que estaban viviendo, y esto llegaron a pensar ellos que la manera en que se percibía el mundo, ¿sí?, externo era la forma en que se construía el conocimiento. El conocimiento, decían ellos, se construye a partir de la forma en que se percibe el mundo. Entonces esto les sirvió a ellos para sacar todas estas leyes. Pero antes de pasar a sacar las leyes, vamos a poner otro planteamiento que ellos tuvieron importante. Decían ellos, no importa el ser humano que se encuentre en condiciones económicas malas, en condiciones históricas pasadas, en situación enferma, no importa, el mismo ser humano tiene el mismo cerebro, la misma mente, y va a percibir la realidad de igual forma. Si es que tiene adentro, decían ellos, leyes que le permiten ordenar la realidad, que es un caos, y procesarla en la mente y ordenarla, darle orden. Entonces es así como sale, por ejemplo, la ley que ellos llaman, ¿sí?, del todo. Dicen ellos, ahí sacan ellos una pequeña nota interesante, un refrán interesante al respecto, un pensamiento más bien, que dice lo siguiente: el todo es mayor que las partes, que la suma de las partes, que la suma de las partes. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando se percibe la realidad y entiendas el todo no como el todo, cuando vemos una imagen, por ejemplo, alguien nos podría decir, el todo si fuera tridimensional, no lo podemos percibir el todo como tal. Es muy difícil poder percibir, pero si es plano bidimensional sí lo podemos percibir. Bueno, cuando se refieren al todo, ellos se sobreentiende que cuando se refieren al todo tridimensional, solo se puede ver una parte de él, obviamente, pero se tiene la idea del todo. De todos modos, se tiene la idea del todo y se tiene la idea de lo que no vemos y de lo que vemos. Entonces, para poder sostener esta máxima, decían ellos que uno tiene la lectura primero, cuando uno dice, bueno, este es un marcador, dice uno, bueno, uno ve el todo y dice marcador y es tridimensional, pero inmediatamente la figura le entra a uno por la forma, la proporción. Hay un montón de elementos aquí que tiene el marcador que nos indica que es el marcador, que no lo vamos a confundir si decimos, mire, pero también este es un marcador, entonces ahí podría haber confusión. Y alguien dirá, no, esa es una llave y de auto. O sea, saben reconocer inmediatamente, hay una serie de signos que nos permiten ser reconocidos inmediatamente, no importando el idioma, ni importando la época, son reconocidos por todos. Entonces, ese lenguaje que tenemos de las formas fue el que ellos quisieron analizar para ver cómo la mente lo ordenaba
humana y podía interpretar la realidad a través de imágenes. Esto es importante, pues, porque de inmediato nos damos cuenta que el todo es, vamos a decir que vemos un cuerpo, pero vemos el cuerpo entero. Después podemos observar su rostro, después podemos observar que quizá del cuerpo es lo más representativo, después sus brazos, sus manos, nos vamos por partes después, pero primero vemos el todo. Entonces, esta ley, esta constante perceptiva dice que es fundamental, que así es como la mente percibe. Entonces, después de esto, dijo él, hay figuras que se perciben de mejor manera que otras. Y viene él y dice, las figuras que se perciben mejor son aquellas que tienen formas sencillas. ¿Sí? Y pone 3 figuras que son reconocidas por cualquiera. Esas no fallan, dice, cualquiera, no importa el idioma, no importa la condición social, no importa dónde se encuentre, van a reconocer, y no importa históricamente en dónde, a qué cultura pertenezcan o en qué momento vivieron. Ellos van a decir en su idioma, este es un cuadrado, este es un círculo, perdón, este es un triángulo, este es un círculo. Van a poder definir qué es lo que están viendo. Pero hay figuras que no son posibles de definir. Y entonces decía, bueno, pero ¿cómo, verdad? ¿A qué se trata eso? Bueno, muy sencillo. Cuando ponemos una forma amorfa, de esta manera, entonces nos confunde. Alguien puede decir, esta es una mancha, otro puede decir, es una tarántula, otro puede decir, pues mire, es un perro, aquí está la boca, y comienzan a imaginar. Entra en juego ya no un juicio de reconocimiento firme, sino que entra un juicio subjetivo, ¿ya? En donde están tratando de bajar información de la mente para poder encontrar similitudes formales con lo que tienen clasificado en la mente y poder definir de qué se trata. Y esto sucede, y sobre esta base sucede decir, bueno, las figuras que se pueden reconocer y que tienen buena forma son figuras pregnantes, están enriquecidas y se puede reconocer su forma. Y estas figuras no son pregnantes, son figuras amorfas, difíciles de reconocimiento por la mente. La mente puede decir cualquier cosa de ellas, menos lo que es. Y si hacemos una revisión de muchas mentes, les tendremos un sinnúmero de posibilidades de afirmaciones de que eso no es tal o cual cosa. Pero también existe otra ley importante, que es la del cierre. La del cierre, dicen ellos, que no es necesario tener una imagen completamente dibujada y que todas las figuras y formas tienen en su forma, tienen puntos que son, o aspectos que tienen más poder o más fuerza que otros, ¿sí? Entonces dicen ellos, en el caso del cuadrado, si ustedes alinean perfectamente bien los puntos del cuadrado, se encontrarán con que hay un cuadrado y no necesito colocarle las aristas, ¿sí? Solamente estoy colocando los puntos claves estructurales que dan la forma, e inmediatamente la mente en su cabeza cierra la forma y dice, es un cuadrado, ¿sí? Y entonces de esta manera ellos comenzaron a experimentar con figuras virtuales, que llamaban ellos. Las figuras virtuales se trataban de esto: agarraban un círculo y un triángulo, triángulo, y venían y lo colocaban, un círculo acá, otro medio círculo acá, otro círculo acá, otro círculo acá y otro medio círculo acá. Y entonces decían, bueno, pues vamos a borrar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y borraban el resto de la lista. Y ahí ustedes siguen viendo el triángulo. Siguen viendo el triángulo, aunque no es un triángulo virtual. Virtual quiere decir que no es realmente un triángulo, sino que nos estamos guiando
justo por los puntos pregnantes. Los puntos pregnantes, entiéndase bien, van a ser estos puntos que guardan más peso. Estos puntos son los pregnantes, justo los vértices. Entonces en los vértices se mueve una energía muy especial, y estos locales los estoy colocando a la mitad para que la arista se siga viendo, y solo guardo la forma de la arista alineada a la arista, e inmediatamente se sigue viendo la forma. Entonces estas leyes se fueron dando cuenta que había de todas este tipo de leyes, y entonces resulta que más adelante también sacaron otra que ellos dijeron muy importante. Si nosotros queremos observar un objeto en la realidad, obligadamente tiene que tener un fondo. Eso significa que no hay objeto en primer plano que no haya un fondo en segundo plano y sea contraste del primer plano. Entonces, bajo esta ley, y esto lo hacen de esta manera, ¿verdad? Tenemos un plano aquí dibujado, supongamos, y tenemos un objeto aquí. Entonces dicen ellos que si esto está en un formato, el fondo del formato va a servir para que se vea el plano dibujado aquí, y que eso sucede también en la realidad. La silla que observamos, el sombrero, todo lo que observamos tiene esa condición. Para que se observe un objeto tiene que tener ese fondo. Pero puede suceder que el fondo tenga figura, o sea, figura le llamaban ellos al primer plano, y el fondo al segundo plano. Que el fondo tenga figura así como la figura, ¿verdad?, esté en primer plano. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa, y ellos hicieron un dibujo de esta manera. Hicieron una prueba de esta manera. Agarran un rectángulo, ¿verdad? Y entonces salen aquí, hacen un rostro, y de este lado intentan hacer un rostro parecido. Vamos a ver si nos sale. Perdón. Supongamos que sea así. Entonces dicen ellos, bueno, ahí se ven dos cosas. Se ven dos rostros enfrentados, pero se ve una copa al centro. Entonces, si se ven dos rostros enfrentados y una copa al centro, quiere decir que ustedes tienen aquí en el fondo una figura, y en primer plano otra figura. Y la pregunta es entonces, ¿cuál es realmente el primer plano y el segundo plano? Y no se sabe. Unos dirán que son los rostros, otros dirán. Entonces, este criterio se le llama una percepción ambigua, y se le va a llamar ambigüedad, por lo tanto. Se le conoce como ambigüedad, porque hay una ambigüedad al percibir. Ahora, sobre la base de este criterio, existe en la realidad otro criterio que pareciera un invento. Podemos encontrar dos cosas así en la realidad con dificultad, pero podemos encontrar ejemplos de este tipo. Pero sí encontramos un ejemplo que sí da esa respuesta, y se llama mimetismo. Mimetismo es la capacidad que tienen ciertas plantas o ciertos animales de poderse fundir con el fondo o poderse camuflajar con el fondo, con fines de cacería o con fines de protección. Entonces hay insectos que tienen alas en forma de hojas, o el camaleón toma los colores de la naturaleza y entonces se pierde en el follaje. Entonces esto lo hacen con fines de cacería, y también sucede el caso de la mantis religiosa, que asume
la forma y el color de los pistilos de una orquídea, y entonces está así, y parece una orquídea con pistilos y estambres, pero es la mantis religiosa, y lo que está haciendo es esperando otro insecto que se acerque para devorarlo. Entonces es parte de la cacería, se usa mucho el camuflaje como parte del engaño. Entonces hay un caso muy interesante que yo exponía, que es el caso de la orquídea abeja. La orquídea abeja es una orquídea muy interesante, conocida porque los pétalos, los sépalos y los pistilos y todo tienen la forma de la abeja hembra. Y todavía, por si fuera poco, emana un olor de ella que es como una feromona, y entonces atrae, cuando esté el macho en celo, lo atrae. Y lo que hace el macho es ir rápido a la flor, plantársela encima y hace una especie de pseudocópula con la flor. Pero esa pseudocópula, la flor lo que está haciendo es un engaño al abejorro, con tal de que el abejorro se lleve en sus pelos, en sus vellos, ¿sí? Los pelos que tiene el abejorro, pueda capturar el polen y lo pueda trasladar a polinizar otra flor que va a ir a hacer también otra pseudocópula con la otra flor. Entonces, este sistema lo utilizan algunas flores para tratar de hacerse más atractivas y más interesantes frente a los animales que sirven que van a servir, van a jugar un proceso importante en ir diseminando el polen en todas las flores. Como conclusión, la gestal es poco conocida como ciencia, y es poco conocida porque más se le va a conocer en el campo de la psicología, pero no educativa, sino que en el campo de la psicología, de estos procesos de psicología complejos en donde ya tenemos un paciente y necesitamos darle una respuesta, ¿ya? Que es psicología clínica, exacto. Ahí en ese campo de la psicología clínica es más conocida la Gestalt, hay métodos desarrollados por Gestalt para la psicología clínica, pero en el campo de la percepción sí la conocen en ciertas escuelas de arte, se utiliza el campo de la percepción, porque lógico, al conocer cómo maneja una ley o una constante perceptiva de este tipo, nos ayuda a construir herramientas de diseño, herramientas artísticas de composición, ¿ya? A provocar en el observador, una obra pictórica puede provocar en el observador X o Y sensación, que a propósito, ya de manera muy consciente, el artista está tratando de proponer a través de su obra, ¿no? O en el diseño de objetos también se puede utilizar este tipo de técnica, ¿verdad? Para la filosofía lo que es importante es ver a la percepción, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Platón. Platón defendía que no podíamos confiar en la percepción, ¿verdad? Era un hecho, que había que imbuirse en la abstracción, en el proceso interno, ¿sí? Y ahí tratar de salir hacia arriba, a buscar el episteme. Pero los informes de la percepción no eran confiables. Para Aristóteles, entonces la percepción sí era ya confiable, pero había que pasarla por un filtro de racionalidad para poder sacar la información que queríamos y desechar la que no servía. En el caso la percepción es tomada pura, como tal, ¿sí? Y analizada como tal. El problema que tuvieron los psicólogos de la forma es que hasta la fecha no se ha podido determinar en qué parte de la fisiología del cerebro existen estos mecanismos y funcionan. O sea, se sabe que se tienen ideas de que ciertas áreas del cerebro trabajan de una o de otra manera, etc., pero no se sabe con exactitud qué procesos químicos y eléctricos se dan a través de las neuronas, y se entiende la percepción con todo el conocimiento completo, pues. Se sabe cómo se forma la imagen, se sabe muchas cosas, pero cómo se procesa esa información en la mente sigue siendo todavía un interrogante para los filósofos que somos los que estudiamos la mente, y los médicos también, ¿no?